cuento el origen de los unicornios. Hubo una vez en la que los unicornios no tenían cuernos y por eso no se llamaban unicornios. De hecho, se llamaban caballos. De todos ellos había un grupo de caballos los cuales eran rechazados porque su color era más claro que el de los demás y era más atractivo. Los caballos de color más claro se dirigieron al bosque, puesto que en los prados se encontraba su manada, y ahí se adaptaron al alimento que proporcionaban los arbustos. Los caballos que vivían en los prados sabían cuándo tenían que migrar, ya que el pasto empezaba a ser escaso en otoño, pero en el bosque solía existir comida durante el invierno, de manera que la manada de caballos blancos empezó a quedarse allí todo el año. Un invierno, la escasez de comida provocó la muerte de casi toda la manada. Desesperados por encontrar comida, rascaron con los dientes el musgo de la corteza de los árboles, de donde consiguieron sacar los nutrientes justos y así sobrevivieron ese invierno. Los años siguientes fueron igual de fríos. Año tras año el grupo fue creciendo, comiendo musgo y corteza en invierno y hojas el resto del año. Con el paso del tiempo, después de muchas generaciones y gracias a la variabilidad, que es de gran importancia, pues para que las descendencias de los caballos blancos empezaran a tener cambios en su fenotipo, por lo que estos caballos más jóvenes empezaron a tener una protuberancia y en sus generaciones fueron cambiando la variabilidad de tamaño en sus cuernos. Los caballos que tenían un tamaño promedio en su cuerno fueron los que mejor se adaptaron al ambiente. Los machos empezaron a usar el cuerno para sus peleas en la época de reproducción. Además, se fueron endureciendo, sustituyendo a los dientes en el rascado de la corteza para comerla y obtener mayores nutrientes en el invierno. Los descendientes de la manada se hicieron frecuentes en los bosques, dejando marcas de su presencia en las cortezas de los árboles. Con el paso de muchos años y la desaparición de los caballos de los prados, la manada de bosque pudo recuperar los prados, donde se alimentaban en verano, mientras que en invierno volvían a los bosques. Su protuberancia ganó en tamaño hasta que se convirtió en un cuerno largo y puntiagudo. Este aumento permitió un rascado aún más eficiente en la corteza de los árboles, los cuales también habían cambiado y ahora tenían una corteza casi igual de gruesa como la longitud de su cuerno. Lo que pasa es que debido al rechazo que hubo de parte de los caballos de tonalidad oscura hacia los caballos de tonalidad clara, los obligó a trasladarse al bosque, donde en verano tenían suficiente alimento, pero con la llegada del invierno se vieron obligados a buscar otra fuente de alimento. Aquí es donde empezaron a rascar sobre las cortezas de los árboles para obtener el musgo que había en sus troncos. Con el paso de las generaciones de caballos y debido al clima gélido en el que se encontraban, sus opciones de comida se veían reducidas a los musgos de los troncos. Así empezaron a surgir cambios fenotípicos dentro de la manada, donde empezaron a obtener unas protuberancias en sus cabezas que les ayudaba a rascar los troncos con musgo, empezando de esta forma la selección estabilizadora. Para explicarla, usaremos una gráfica que nos ayudará a entender mejor cómo funciona la selección natural, que como habíamos mencionado, es de tipo selección estabilizadora. Esto se debe ya que los caballos, o mejor dicho, unicornios, que tenían el cuerno más pequeño casi no conseguían alimento, por lo tanto fueron muriendo. De esta forma, se fue perdiendo el alelo de cuerno pequeño. Estos tipos de unicornios se encontraban en la parte baja de la gráfica. En el otro extremo tenemos a los unicornios con cuerno muy largo. A esto les afectaba su propio cuerno, ya que si bien sí podían rascar los musgos de los troncos, pero debido a lo grande de su cuerno les era casi imposible alcanzar los alimentos, además de que se atoraban muy a menudo rompiendo de esta forma su cuerno, lo que provocaba que no se pudieran reproducir, ya que los cuernos son necesarios para el cortejo, provocando que eventualmente los unicornios de cuerno muy largo y que el alelo de cuerno largo se fuera desapareciendo. Y por último tenemos en el centro los que se preservaron, o sea, los unicornios con cuerno promedio, donde podían conseguir alimentos sin atorarse, alcanzaban la comida a la perfección y conservaban su propio cuerno para el cortejo y así la preservación de su especie. Y con esto terminamos nuestro trabajo acerca de la selección. Nosotros nos enfocamos más hacia la selección estabilizadora. Gracias por verlo.